¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal. Estamos en vivo y en directo, 21 y 1 minuto, 24 grados la temperatura en Asunción. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un poco golpeado por la vida. Fue una semana muy dura. El viernes falleció Carlos Patapila González Brun, un amigo de esta casa, sí, un amigo de todos nosotros también. Sí. Creo que vos trabajaste con él en la década del 90. Nuestros primeros trabajos. Así mismo. Con Patapila, en Alta Producciones, ¿verdad? Y por supuesto que a mí también me dio la posibilidad de estar por primera vez en un programa diario y en canal de aire hace exactamente 21 años. Blockbuster. Así que, Blockbuster, sí. El único que confió en mí, dicho sea de paso, en esa época. Y de paso a mí me había contratado para hacer algunas preguntas en un área en particular. Mirá vos. ¿Vos no sabías eso? No sabía. Así que por supuesto que nuestros corazones están afligidos, ¿no? Uno siempre siente dolor cuando se van personas tan lindas. Y tan talentosas, ¿verdad? Un tipo tan creativo en todo sentido, ¿verdad? Mentores de grandes hoy como Tana Shembori, Juan Carlos Maneglia, el propio Marcelo Martínez inclusive. Sin duda, sí, claro que sí. Así que a su señora esposa, hoy viuda, y a todos los familiares, al doctor Beto González también, a toda la familia González Garabelli Brum, nuestras condolencias. Y también este programa está de luto, ¿no? Hoy tenemos la ausencia de Mariana Pineda, periodista de planta de Unicanal y nuestra cercana colaboradora. Ha fallecido su señor padre, así que también ayer en la madrugada falleció el papá. Nuestras condolencias a la familia de Mariana Pineda. Es así, tenemos que siempre recordar a los que ya no están con nosotros, porque también un día no estaremos ni el señor Torres ni este servidor aquí. Es así. Bueno, vamos a los temas que tenemos previsto desarrollar hoy. Enseguida vamos a tener un contacto con nuestro corresponsal en el departamento de Concepción. Hubo dos enfrentamientos importantes entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Ayer un enfrentamiento que dejó 2 heridos del lado de la Fuerza de Tarea Conjunta, y hoy en la tarde, a las 5 de la tarde aproximadamente, en la zona de Arroyito, otro enfrentamiento. Habló esta tarde uno de los voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta, el teniente coronel Simón Leguizamón. Sostiene él que por la cantidad de sangre que encontraron, presumen que del otro lado hay heridos, incluso se habla de fallecidos. En total, decía el teniente coronel, serían 12 los cabecillas del EPP y algunos de ellos están heridos. Habla de que los tienen acorralados. En estos momentos sigue todo un operativo, un despliegue importante en esa zona del país. Recordemos que ayer por la tarde un enfrentamiento y otro se dio también hoy a las 5 de la tarde. Bueno, estamos hablando entonces de un enfrentamiento alentador para las fuerzas del gobierno, ¿no? Sin ninguna duda, ¿verdad? Sin ninguna duda, porque convengamos que ahora, en periodo electoral, también uno escucha propuestas de algunos sectores que hablan de la necesidad de eliminar incluso la Fuerza de Tarea Conjunta ante la ausencia de resultados. Esta mañana estuvo el candidato a la presidencia de la República por la ANR, Mario Abdo Benítez, hablando con los heridos de ayer. Dijo que va a apostar en consolidar ese sector, o sea, la Fuerza de Tarea Conjunta. Inclusive en esa misma línea, por ejemplo, ¿te acordás que estuvo la fiscal general del Estado? Ella decía, no sé si nos conviene eliminar a esta Fuerza de Tarea Conjunta que ya está haciendo un trabajo allí. En todo caso, hablemos de fortalecer a ese equipo, a ese grupo. Sí, un tema interesante que se va a debatir en la semana, porque uno de los candidatos presidenciales efectivamente ya anunció que eliminará la Fuerza de Tarea Conjunta en caso de que llegue al poder. Nos referimos al doctor Pedro Efraín Alegre. Pero ¿qué inicio de programa tenemos hoy? Es el único que tiene confirmado un lugar en el gabinete del 2018 si Marito Abdo es presidente. Estamos hablando del actual senador y candidato a senador, el ingeniero Luis Alberto Castiglioni. Vamos a tener un mano a mano al inicio del primer bloque con él. Vamos a hablar de temas relacionados obviamente al tema político, a cómo está la ANR, la candidatura de Mario Abdo Benítez, y después esto que hoy incluso nuevamente se publica en uno de los medios, que él es el nombre cantado en el caso de que Mario Abdo llegue a la presidencia de la República. Sería el canciller nacional. ¿Me das 2 segunditos? Sí. Está nuestro corresponsal, Joel Riveros, para actualizarnos
acerca de este enfrentamiento confirmado, estos enfrentamientos confirmados entre la Fuerza de Tarea Conjunta y los delincuentes del EPP. Joel, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y efectivamente, esta tarde, desde las 17 horas aproximadamente, se produjo un enfrentamiento en la zona de la estancia guaraní, una zona boscosa de este establecimiento ganadero, mejor dicho, entre los miembros de la FTC y miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Recordemos que el día de ayer, precisamente, habían... Sí. Joel, te escuchamos. Adelante, por supuesto, pidiéndole a la gente también la paciencia. Esta es una comunicación directa usando el satélite, ¿no? Así que adelante, Joel. Sí, le estaba comentando que, bueno, esta tarde, a partir de las 17 horas, se registró un enfrentamiento entre miembros del EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta. De acuerdo al teniente coronel Simón Leguizamón, él es el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, ellos estaban realizando trabajos de rastrillaje en esa zona de la estancia guaraní, aquí en Arroyito, departamento de Concepción, y se toparon con miembros del EPP, quienes estaban en esa zona, los rodearon y se produjo un enfrentamiento. Posiblemente, de acuerdo al vocero, hubo heridos por parte del EPP y esto a juzgar por los rastros de sangre que encontraron en la zona, y también después, posteriormente, unos metros posterior a la zona donde se produjo el enfrentamiento, hallaron un campamento donde se encontraron realmente varios elementos que se presume que pertenecían a los integrantes del EPP, entre ellos mochilas, armas de fuego, municiones y otros enseres que tenían en su campamento estos miembros del EPP. Tenemos una nota ahí también con el teniente coronel Simón Leguizamón, él es el vocero de la FTC. No sé si tenemos ahí listo para poder escuchar. Enseguida vamos a estar con eso, Joel, enseguida, con esa entrevista. Lo que queremos consultarte, porque me estaban preguntando acá, ¿se tiene información de que hubo fallecidos del otro lado, integrantes del EPP, o todavía lo que se tiene es la información de que sí, efectivamente están heridos, por esto que mencionabas que declaraba el teniente coronel Simón Leguizamón, uno de los voceros de la FTC, por la cantidad de sangre que se encontraron en el lugar? Ellos presumen que hay heridos del otro lado. Sí, así mismo es. Ellos presumen que hubo un herido en la fila del grupo armado de PP, precisamente por lo que mencionaba, por la cantidad de sangre que se vio ahí en el lugar. Y decía que posiblemente está herido bastante grave, sería el herido del otro grupo, de acuerdo a lo que había manifestado. Y estamos también aguardando posteriormente a este trabajo que van a realizar, a ver si hay mayores novedades al respecto, pero hasta el momento ellos sí creen efectivamente que hubo heridos, pero no pueden precisar que hayan fallecido, pero por los rastros dejados ahí de sangre creen que está herido gravemente. Vamos a compartir ahora, está a punto la nota con el teniente coronel Simón Leguizamón, uno de los voceros de la FTC. Fuimos a la zona donde se encontró confirmado un campamento bastante grande, lo que indica que eran gran cantidad de personal del grupo armado organizado denominado EPP. Se incautó varias evidencias. Se incautaron muchas evidencias, tanto más que en ocasiones anteriores, ¿verdad? Como les dije, las evidencias que dejaron estos criminales en su huida dan que pensar que están bastante. ¿Qué sería lo que dejaron? Dejaron mochilas, dejaron elementos de comunicación, dejaron ropas, uniformes que prácticamente confirman que son del núcleo de la célula del EPP. Se hablaba de un posible herido. Heridos, entre ellos tenemos indicios de que hubo heridos. Hasta ahora no estamos encontrando ningún cuerpo, ¿verdad? Por la gran cantidad de sangre que encontramos, pensamos que está muy mal herido este personal del EPP. Debemos entender que están rodeados en este momento, en una zona bastante boscosa. Están rodeados
Tenemos personal que están cubriendo todas las partes de la zona donde pueden fugarse. Pero como les comenté también que ahora mismo están disgregados, ¿verdad? Ellos una vez que fueron sorprendidos, si era un grupo numeroso, su modo operandi es separarse una vez que son sorprendidos, ¿verdad? Bueno, Joel, la última. Tenemos un reporte de las últimas horas acerca del estado de salud de los heridos de la FTC. De acuerdo al último reporte que pudimos acceder, ellos de momento se encuentran ya fuera de peligro y por precaución unos días más van a estar internados respectivamente en los hospitales militares y de la policía, en este caso estos agentes de la Fuerza Tarea Conjunta, y ya se cree que en el transcurso de esta semana ya se les daría la alta correspondiente. Muy bien, muchas gracias Joel Riveros por este informe, por este contacto. Ya en los servicios informativos de Unicanal, mañana bien temprano vamos a estar ampliando más novedades en relación a este tema. Muchas gracias. Bueno, ahí está nuestro corresponsal. ¿Me permitís hacer un resumen? A ver, misma zona, Arroyito, departamento de Concepción. Es lo que ellos llaman, y nosotros también, la zona de influencia de estos delincuentes, sí, en primer lugar. Segundo lugar, las evidencias que decía este vocero de la FTC, que más que evidencias son, digamos, pruebas de que huyeron con los pies en polvorosa. Estos estaban de raje, los del EPP. Hay que indagar todo lo que se encontró allí. Aún esos vestigios de sangre, que no son de los militares ni de los policías de la FTC, tienen que inclusive ir a un análisis de ADN. Aquí hay que hacer un trabajo minucioso que espero que el Ministerio Público lo haga. No la policía o las Fuerzas Armadas. El Ministerio Público tiene que hacerse de todo lo que dejaron estos delincuentes en este campamento que finalmente fue descubierto. Y lo otro que estamos hablando de un anillo, una de las células primarias, digamos, del ejército del pueblo paraguayo. O sea, no son un grupo importante. Estas 12 personas que hablan desde la FTC, estamos hablando de 12 cabecillas. Es el peso pesado del EPP. Sin duda, sin duda. Pero me parece que es un punto positivo en estos momentos en donde las candidaturas presidenciales debaten si vamos a seguir dándole dinero y vida a la FTC. Arranquemos, Jorge, porque nuestro invitado no merece una demora. Por supuesto, pero creo que comprende también la necesidad de informar, ¿verdad? Un tema tan importante como lo ocurrido en la zona norte. Ingeniero Luis Alberto Castiglioni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Clary. Muy buenas noches a toda la audiencia de Unicanal. Estoy muy agradecido por la invitación y muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, canciller impectore, diría alguien, ¿no? Fue el primer y único anuncio que se hizo en estas elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. No lo hizo Alegre, lo hizo ya Marito, no sé en dónde, pero hoy lo estaba leyendo en los periódicos diciendo de que ingeniero, usted podría ser nuestro futuro canciller nacional en caso de que él se haga con la victoria el 22 de abril. Es la segunda vez que lo dice, que lo repite. Ya lo había dicho anteriormente en un programa de televisión y ahora vuelve a reiterarlo. A ver, Jorge, un candidato presidencial no puede andar tirando a la Bartola nombres. Esto es serio, esto es formal. ¿Te ofreció formalmente esa cancillería el candidato colorado? Sí, en una oportunidad, mi querido amigo y compañero de causa Marito, hablando nosotros de lo que tendríamos que y lo que queremos hacer por nuestra patria en las distintas áreas futuras del gobierno, al mencionar el tema del área de las relaciones exteriores, él me había manifestado que querría contar conmigo al frente de la Cancillería Nacional. Por supuesto, eran todavía tiempos muy lejanos, mucho antes de las elecciones internas. Luego de la victoria que Marito y nuestro proyecto ha obtenido en las internas del Partido Colorado, nuevamente el candidato, como dijo Jorge, manifestó esto mismo en 2 programas de televisión realmente.
Y por lo tanto, bueno, yo empecé a tomar mucho más en serio ante la posibilidad cierta de que realmente podamos, más aún con todas las encuestas que existen, etcétera, etcétera, de que esto se pueda concretar. Y hoy nuevamente en un programa de televisión en La Lupa, ya habló mucho más concretamente del tema. Así que si Dios quiere, si ganamos las elecciones, y si el señor presidente, don Mario Abdo Benítez, decide finalmente pedirme esto oficialmente, yo con mucho gusto voy a aceptar este desafío y lo voy a hacer con un alto sentido de patriotismo y con el afán de servir a nuestra nación desde ese lugar. Creo que las relaciones exteriores del Paraguay el desarrollo de las relaciones exteriores del Paraguay como una política de Estado y una política de gobierno seria son fundamentales para el desarrollo de la nación. Y en ese sentido ya estamos trabajando con colaboradores, con gente muy seria, con gente muy capaz, con gente muy profesional en el desarrollo de un programa concreto de objetivos generales, de objetivos estratégicos que vamos a poner a consideración del señor presidente porque él es el responsable realmente de las relaciones exteriores del Paraguay, para que con su visión y la determinación que tome, nosotros podamos ejecutar todos estos planes que tenemos previstos para los próximos años. Ingeniero Castiglione, primero te pido disculpas por tutearte, ¿verdad? Pero lamentablemente los años pasan para los dos, hace 20 años que lo estamos entrevistando. Justamente el paso del tiempo, entre el 98 y el 2003 fuiste parlamentario por la ANR, diputado para ser específico, y ya se conocía esa labor, digamos, cercana a las relaciones exteriores. Cuando asumiste como vicepresidente de Duarte Frutos, 2003-2008, también te tocó en suerte, más allá del nexo parlamentario que hacías como vicepresidente, viajar y siempre trabajar en el tema de relaciones exteriores. Eso me imagino que consolida una idea, una forma de trabajo, por eso también que Marito te nomina para canciller. China y Taiwán. Ese siempre es un tema bastante delicado. Nosotros somos uno de los pocos países, creo que ya somos el único del continente que tenemos relaciones con Taiwán, ¿no? Ese va a ser un tema para charlarlo en el próximo quinquenio, si es que Marito es presidente, ingeniero. Sí, nuestras relaciones con la República de China, Taiwán, son relaciones históricas basadas en una visión compartida desde siempre, en la búsqueda de la consolidación de valores como la democracia, las libertades públicas consagradas, los derechos humanos. Es una relación basada en principios y valores compartidos. De hecho, el Paraguay, hace poco se cumplieron 60 años de nuestro relacionamiento con la República de China, Taiwán. Ustedes recordarán que antes las dos Chinas tenían bancas en la Organización de las Naciones Unidas, hasta principios de la década del 70, en donde por los acontecimientos geopolíticos y fundamentalmente por un inicio, un acercamiento muy fuerte de los Estados Unidos de América y las potencias occidentales a China continental, finalmente el condicionamiento de China continental hace que China-Taiwán pierda su banca y su reconocimiento como país en las Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahí, la mayoría de los países del mundo dejan de reconocer a Taiwán como país y solamente reconocen a China continental, porque ese es un presupuesto de China continental para establecer relaciones. China continental dice, quieren tener relaciones con nosotros, dejen de reconocer a Taiwán y solamente reconozcan a una China, porque existe solamente una China, el principio de una China y dos sistemas. Nosotros seguimos reconociendo y seguimos desarrollando esa relación histórica con China-Taiwán por estos valores que estoy manifestando.
pero tampoco podemos desconocer la importancia geopolítica y estratégica, fundamentalmente desde el punto de vista económico de China continental. Es seguramente la segunda mayor economía del mundo, después de la de los Estados Unidos de América, y eso hace de hecho que adquiera una importancia trascendental. Paraguay tiene un relacionamiento cordial un relacionamiento comercial muy fuerte con China continental. Nosotros comerciamos a través de terceros países con China continental, o un relacionamiento, o de repente algunos instrumentos comerciales creados por el cual China continental adquiere productos y materias primas producidas por nuestro país, y empresarios paraguayos importan productos de China continental, y eso lo sabemos todos porque todos conocemos empresarios, tanto de Asunción o de otras ciudades como Ciudad del Este, que importan muchísimos productos de China. ¿Cuál es el problema que tenemos? De repente que esa intermediación obligatoria por la falta de un relacionamiento diplomático formal hace que tengamos menos, no podamos aprovechar mejor tal vez los precios, no pueda haber una mayor eficiencia en el intercambio, no pueda a lo mejor ver una mayor eficiencia en la ampliación de los mercados, o no podamos tener mayores posibilidades de aprovechar las inversiones de empresas chinas que se puedan desarrollar aquí en el Paraguay. Creo que existen experiencias, y voy a mencionar concretamente una, por más de que haya acabado ahora con el reconocimiento de Taiwán y se haya pasado directamente con China continental, como es Panamá. Panamá tenía un acuerdo, diríamos, sui generis, tenía una suerte de convenio de fortalecimiento del relacionamiento cultural turístico. Era un poco la denominación que le daban para que dentro de ese marco se desarrolle una suerte de relacionamiento más formal en el ámbito comercial y fundamentalmente en la posibilidad de un comercio mucho más fluido, sin trabas, sin intermediaciones, y que nos pueda ayudar a los dos países, ¿verdad? Yo creo que sería muy interesante tal vez explorar ese tipo de mecanismos o instrumentos para ir fortaleciendo las capacidades de ambos países de relacionarse comercialmente y al mismo tiempo la relación con Taiwán. Sin dañar la relación así con como Taiwán. tienen incluso también otros países, caso República Dominicana, si no estoy equivocado, lo de la Oficina de Comercio. Así es. Independientemente, porque hoy se acabó esta puja que anteriormente había en realidad entre China continental y Taiwán de conquistar países que los reconocía. Hoy eso ya se acabó por un pacto político que habían hecho, pero como usted dice, no podemos desconocer al gigante asiático, como dicen, entonces, sí, por lo menos la posibilidad de instalar una oficina comercial, sin que signifique eso no desconocer estos 60 años de acuerdo y de todo lo que ha aportado para nuestro país China-Taiwán, ¿verdad? Y pues, nos vamos a estar toda la noche acá enumerando aspectos positivos de ese reconocimiento, ¿no? Ahora mismo, prácticamente con el acuerdo, prácticamente de la posibilidad del acuerdo del libre comercio y la apertura del mercado para nuestros productos primarios, como el caso de la carne, que en poco tiempo, en menos de 3 años, subimos de 250 toneladas, tengo entendido, a 10.000 toneladas y todavía con la posibilidad de mayor apertura. Aparte de eso, un capítulo pendiente, la de las inversiones concretas que se puedan, que es nuestro gran objetivo, las inversiones concretas de productos de industrias tradicionales o de alta tecnología en Paraguay. Es así. Claridad, cambiar de tema. Por favor. Nosotros estamos hablando del segundo tiempo del partido, vamos al primer tiempo. El tema político, ahora 15 días, exactamente, estamos a 15 días de las elecciones. Estos números, ingeniero, senador, que se publicaba la semana pasada, la encuestadora Fierce Análisis Estudio, la encuesta de Capli, se referencia a una caída importante del Partido Colorado de 19 bancas, creo que hablan de 13 incluso,
que podrían conquistar ahora el 22 de abril. ¿Cuál es la percepción, los números que manejan ustedes en relación al posicionamiento de la lista 1 que encabeza el presidente Horacio Cartes? A fines de diciembre del año pasado, nuestro candidato Marito Abdo había ordenado unos sondeos, luego de las internas, había ordenado unos sondeos en general, en toda la República, para todos los cargos, que en el caso específico del Senado nos daban la posibilidad concreta de que el Partido Colorado tenga 21 senadores por lo menos. 21. Luego de los escándalos del caso González Daer y del caso Oviedo Mato, etcétera, etcétera, que definitivamente hizo que tengamos un fuerte impacto en la lista del Senado, se dieron algunos números muy preocupantes. De hecho, hace un mes aproximadamente, a fines de febrero, la situación era mucho peor, mucho peor. Nos daban inclusive el segundo lugar, esta misma empresa. Sí. Sin embargo, a partir de una decisión de encarar una campaña mucho más agresiva en cuanto a presencia desde el punto de vista de las candidaturas, de ciertas candidaturas individuales para el Senado, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo al trabajar en los distintos departamentos, mucho con líderes regionales para llegar a mucho más profundamente a hacer entender a nuestra gente de la necesidad de que el presidente Marito Abdo tenga la mayoría, si no absoluta, pueda tener una mayoría simple, bien considerable en el Senado, para que tenga estabilidad y gobernabilidad. Creo que empezó a tener resultados. Desde hace unas 3 semanas aproximadamente empezamos a ver un repunte considerable en la intención de votos para el Senado, que ya ha sido reflejado ahora con la publicación de la última encuesta. Yo creo que finalmente vamos a terminar, soy muy optimista, yo creo que vamos a terminar consiguiendo unos 18 senadores nuevamente para el Partido Colorado. Espero, ojalá que más, pero yo estimo que por lo menos 18 senadores vamos a conseguir para el Partido Colorado, lo cual prácticamente es casi una réplica de lo que se consiguió hace 5 años cuando logramos ingresar 19 senadores. Así que yo estoy bastante optimista por esta recuperación de las últimas semanas, y en estas últimas 2 semanas vamos a reforzar nuestra presencia y nuestro mensaje en toda la República, aquí en la capital, en el departamento central, y estoy seguro, Jorge, que nos va a ayudar a conseguir esos 18 senadores por lo menos para el Partido Colorado. Tengo que hacer una pausa, Clary. A la vuelta seguimos charlando con el senador, el ingeniero Luis Alberto Castiglioni. Ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Vamos a compartir al aire, porque ya lo lanzamos en redes sociales, nuestra habitual encuesta. Dice, acerca de la lista de senadores de la ANR, ¿crees que aumentarán sus bancas, seguirán igual o tendrán una disminución? ¿Aumentarán sus bancas? 40% dice que sí van a aumentar, 50% que tendrán una disminución y 10% que seguirán igual. Todavía pueden participar a través del hashtag, la cuenta de COCPY, para si quieren votar, que es la cuenta en Twitter de Cara o Cruz. Acerca de la lista de senadores de la ANR, ¿crees que aumentarán sus bancas, seguirán igual o tendrán una disminución? Me sorprende este 40%, entre paréntesis, Clary, ¿no? De que van a aumentar. ¿Me puedo referir
Sí, sí. Por favor. Adelante. A mí me parece muy interesante y creo que esto da soporte a mi argumento y a lo que le estaba relatando recién. 40% dice que va a aumentar Sí. y 10% dice que van a mantener. O sea, 50% habla de aumento y mantención. Por lo tanto, estas personas lo que quieren es votar a nuestra lista. O sea, el 50% del universo van a votar a la lista. Sí. Y el 50% no van a votar. Pero estamos hablando del 50%. Claro. No el 15%, no el 20%, no el 22%, el 50%. Por lo tanto, esto es una demostración de que estas últimas 3 semanas, como les dije, se siente de que se ha fortalecido nuestras chances. Es Bueno, así. tenemos que hablar también, obviamente, si tenemos un candidato a senador, el número 2 de la lista de la ANR, que eso implica que es un candidato seguro para la reelección en el Senado, que ya es anunciado como canciller por Marito Abdo, entonces hay que ver cómo se mueve la lista. Si el ingeniero Luis Alberto Castiglioni Soria, aquí presente, es nominado como canciller, el suplente 1 de la ANR es Enrique Riera Escudero. Así que lo más probable es que termine jurando ya el 15 de agosto, cuando asuma el gabinete de Marito, si gana Marito, por supuesto. El suplente número 2 de la ANR al Senado es el actual concejal en Asunción, Martín Arévalo. Así que, bueno, hay grandes chances de que ellos terminen conformando el Senado Colorado para el quinquenio siguiente. ¿Te puedo decir algo Sí, por al respecto? Mi servicio de espionaje me ha informado que luego de las manifestaciones de Marito hoy en La Lupa, han habido grandes festejos en la casa de Enriquito Riera. Sí. Y me dijeron que él está mucho más fanatizado que yo en Sin la duda. posibilidad de que yo sea canciller. Sin duda, pero es increíble, pero yo creo que fue en el periodo del Lugo que el Lugo prometió que ningún parlamentario iba a tener cargo, ¿verdad? Y eso hizo una frenada en el Parlamento, pero antes se estilaba, era muy normal, digamos, que el presidente recurra a su lista de senadores y o diputados y dice, bueno, el que dijo, eso fue Horacio. Lugo no, si lo llevó Claro. a Efraín, lo llevó a Rafa Filisola. Horacio fue. Claro, Ah, Rafa Horacio fue. Lugo lo lleva a Rafa Filisola, tuvo que renunciar y ahí asumió Carota Guillón, ¿te acuerdas? También al señor Blas Llano Claro. y también al Ministro señor de Efraín. Justicia. Claro, el que había Y al señor Cardoso, Y a todo todos eso fue Cartes. Carte fue el que no llevó ni un parlamentario. No, que después tuvo que llevar uno que fue ministro del Interior, Tadeo Rojas, que fue diputado, ¿te acuerdas que estuvo Claro, un tiempo, un año? diputado. Finalmente tuvo que recurrir también a una figura Política. política con representación Para un parlamentaria. ministerio político, Claro. dicho sea de paso. Sí. Bueno, a ver, ¿no haces campaña con González Daer? Él No. está vetado, ¿cuál es el término que tengo que usar? Tengo entendido que el señor González Daer está recluido en su domicilio. Prácticamente no sabemos nada de él. Nosotros hacemos campaña con el señor presidente Marito Abdo, con todos los demás candidatos. De hecho, hacemos una campaña, ya todos los candidatos a senadores, a excepción del señor González Daer, estamos haciendo campaña en diversas partes de la República. Han habido inclusive ya eventos concretos con participación solamente de los candidatos a senadores para referirnos al tema del Senado de la Nación. En este sentido, yo creo que habrán analizado, no sé si lo hicieron, más aún en tu caso, Clary, que te felicito, vas a ser también, si Dios quiere, diputado. Los números te dan una gran chance. Ojalá. En la Cámara de Diputados, por las informaciones que nosotros tenemos, el Partido Colorado nuevamente va a ser una gran elección y es muy, muy, muy probable que el Partido Colorado tenga nuevamente mayoría absoluta, como tiene ahora en diputados. Es decir, Más de 40. más de 41, o más de 40, 41 por lo menos, ¿verdad? Es en el Senado donde se está librando la gran batalla. Entonces, estimo que con una mayoría absoluta en diputados nuevamente y una buena elección en el Senado, si podemos, así como estamos creyendo, estamos sintiendo la recuperación. Por eso insistimos mucho ahora en el tema del Senado. Por eso estamos saliendo todos, el candidato está pidiendo
a la gente que le vote a la lista del Senado, el presidente de la República, yo lo estoy haciendo y muchos otros, la mayoría estamos haciendo porque la complementación ideal para todo, gobierno y parlamento, Cámara de Diputados, mayoría absoluta, buena elección en el Senado, va a asegurar a Marito tener las herramientas adecuadas para conseguir lo que tiene que conseguir, los instrumentos legislativos, presupuestarios, de aprobación de créditos internacionales, de emisión de bonos, etcétera, para llevar adelante todas las políticas que quiere desarrollar. Por eso es que estamos insistiendo mucho en el tema del Senado. Gobernabilidad, un tema clave y es absolutamente lícito buscar mayorías en el Congreso, ingeniero Castiglioni. Ahora bien, vamos a suponer que estas encuestas que publican los periódicos en el blanco, ANR, entre 17 y 20 senadores, necesitan indefectiblemente salir a negociar y yo creo que ahí te van a necesitar por lo menos en esos 45 días hasta tanto te hagas canciller para negociar. ¿Con quién negociarías vos? ¿Con los liberales, con los luguistas, con los oviedistas? Porque hay que salir a negociar para lograr esa primera mayoría en el Senado. Yo no descartaría a nadie para negociar. Okay. La realidad política exige el diálogo, exige la búsqueda de acuerdos y hay que respetar lo que la gente ha decidido. Si la gente decide una conformación determinada del Senado de la Nación, respetando la decisión del pueblo, evidentemente todos quienes están ahí con sus errores o sus defectos están legitimados por la gente. Al mismo tiempo, esa legitimación popular nos habilita a nosotros a tenerlos como interlocutores válidos para conseguir los acuerdos. Yo no descartaría a ningún sector, por más de que tenga un senador, en primer lugar, demostrarle nuestra buena voluntad, solicitar la posibilidad de un diálogo constructivo y tratar de llegar a acuerdos concretos. Yo buscaría que el señor presidente Marito Audo tenga la mayor cantidad posible de acuerdos con los sectores representados en el Senado, sean estos del tinte ideológico que fuesen, porque lo que queremos darles es exactamente lo que mencionaste: estabilidad, gobernabilidad para que él pueda desarrollar sus acciones de gobierno. Y así como todo el mundo ya lo sabe, la arquitectura constitucional del Paraguay exige un diálogo permanente entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y en este caso concreto con una Cámara que tiene una trascendental importancia en la construcción de un futuro de tranquilidad, de estabilidad y gobernabilidad como es la Cámara del Senado. Yo buscaría la conversación y el acuerdo con todos. ¿Es irreversible, así como dicen algunos analistas políticos después de ver estos números del resultado del 22 de abril? ¿O puede darse cuando se presume de que esta semana o la próxima saldrían cuestiones que afectarían a los candidatos de la lista 1? Se habla de audios, se habla de cuentas en el exterior de algunos candidatos de tu partido, ingeniero. Yo realmente no conozco más que de rumores lo que estás diciendo, Jorge. Han salido más como rumores que otras cosas, ¿verdad? Sí, no sé qué tipo de información podrían salir, pero yo creo que la candidatura de Marito está tan consolidada y está tan fuerte. Todos los sondeos que se manejan públicamente y algunos que no se han publicado, que quiero mencionar, ¿verdad?, le dan a Mario entre 24 y 30 puntos de diferencia. Estamos hablando de una diferencia como pocas veces se ha visto, o por lo menos yo no recuerdo en la etapa posterior a 1989, diría después del general Rodríguez, nunca se dio una diferencia tan grande como la de ahora, la intención de votos y la diferencia con el candidato opositor. Yo no creo que pueda ser ya pueda ser mella, de repente que surjan algún escándalo mediático. Yo no creo. ¿Y el debate? Si de repente a lo mejor pueden afectar un punto, 2 puntos, 3 puntos, pero yo creo que las intenciones de votos, y eso lo sentimos cotidianamente, ya están tan consolidadas que la victoria es prácticamente irreversible. Te pregunto lo mismo por el debate. Transmitimos el debate el próximo domingo. Sí, de 20 a 22.
De 2021, ok. Hay un debate presidencial, el único en este periodo, en estas elecciones. Yo me imagino que también como estrategia y por esa posición cómoda que tienen las encuestas, el candidato Colorado dice no a los debates, pero siempre es bueno verlos discutir, ¿no? Así que eso les puede restar. ¿Ustedes están pensando en eso? Yo creo que vamos a sumar, Ok. porque nuestras propuestas, desde todo punto de vista, son mejores, absolutamente mejores. Analizando desde las primeras líneas de políticas públicas propuestas o de posiciones sobre temas conflictivos, las propuestas que tiene Marito y nuestro proyecto son absolutamente mejores. Por lo tanto, yo creo que inclusive ese debate lo que va a hacer es consolidar la posición de Marito, consolidar nuestra posición, y el que yo sinceramente lo creo que ahí el que tiene que tener mucho cuidado porque puede perder más puntos y más votos todavía es el señor Pedro Efraín Alegre. Ahora, ingeniero Castiglioni. Vamos a redondear. Sí, ¿qué? Que no, que me gustaría redondear, digo. ¿Por qué? Para saltar ya a otros temas, para liberarlo al ingeniero. Bueno, pues permitime una última. No, adelante. Bueno, no, lo que digo nomás es que falta el tercer espacio, ¿verdad? En el 2003 tuvimos un tercer candidato que era Fadul. En el 2008 estuvo Lino. En 2013, bueno, ya no tuvimos a nadie, ¿verdad? Pero ese 2013 hubo No, si estuvo, dos no, candidaturas. Ferreiro. Dos candidatos, Ferreiro estuvo, y el doctor Aníbal Carrillo. Aníbal Carrillo. Y también Bueno, estuvo Carrizosa. No, pongámosle como tercera opción a Ferreiro allí, que la verdad que tuvo un buen caudal de votos. Pero qué increíble cómo este bipartidismo histórico en el Paraguay no garantiza una mayoría en el Congreso. Yo ya no recuerdo cuándo fue la última vez que el Partido Colorado tuvo mayoría en senadores y en diputados en esta transición democrática. 1998. Cuando El fuiste Partido Colorado diputado. en esa oportunidad, yo fui electo diputado por la ciudad de Asunción. El Partido Colorado tuvo el 54% de los votos Y 80% y obtuvo participación. 24 senadores. Pero ya no se hace eso. Hoy la gente vota por... Yo creo que, yo te voy a decir una cosa, te puedo tutear Pero, también. pues, obvio. Como somos prácticamente de la misma edad. Yo creo que cada vez van a ser más importantes los factores que hacen a la credibilidad de las personas que integran las listas o que sean candidatos. Y yo celebro que así sea, porque la credibilidad se construye sobre la coherencia en el accionar cotidiano, sobre posiciones a lo largo de una vida política, se construye sobre la base de la transparencia, la honestidad. Así que celebro que la credibilidad vaya tomando cada vez más importancia a la hora de la definición de una persona que tenga que apoyar una determinada candidatura. Los partidos van a seguir siendo trascendentales, las estructuras de los partidos, porque son partidos tradicionales muy fuertes. Pero, paralelamente, la credibilidad va a ser fundamental, y esto que está ocurriendo ahora habla de eso. Porque en los cargos colegiados, para los cuerpos colegiados, existe ya una dispersión. ¿Pero por qué? Por la falta de credibilidad de determinadas figuras de los partidos tradicionales y la credibilidad de otras figuras que son outsiders, que son de movimientos o partidos recientemente que han emergido, etcétera, etcétera. Esto va a ser importante para nuestro querido Partido Colorado, en mi caso como Colorado. ¿Por qué? Porque nos va a sacudir, nos está sacudiendo. Y yo quiero que nos sacudamos dentro del Partido Colorado para que emerjan nuevas figuras, para que vengan nuevos jóvenes, idealistas, firmes, con carácter. Pero por lo visto... Entonces, ahí también nuestro partido, y espero también que sean los otros partidos, el otro partido tradicional, van a tener nuevamente figuras que van a ser alternativas real y las otras fuerzas van a decrecer nuevamente. Pero necesitamos un fuerte sacudón, como estamos teniendo ahora en el Partido Colorado, para que tengamos gente mucho más creíble desde todas las ¿Están cosas. aprendiendo la lección González Daer? Creo que sí, y celebro que así sea. Muchos de nosotros estamos luchando desde hace años por eso. Y yo me remito a mis antecedentes y creo que tengo humildemente una suerte de autoridad moral para hablar en ese sentido, porque he hablado desde siempre de la necesidad de la revaloración de la ética y la moral en el ejercicio de la función pública. Y yo creo que
esto que ha ocurrido va a ser para bien dentro del Partido Colorado, espero que así sea también para dentro de los otros partidos tradicionales, pero dentro del Partido Colorado nos va a servir para que a partir de aquí empecemos a, repito, a revalorizar, a reinventar a nuestro partido desde la credibilidad de los integrantes, tanto de las autoridades de conducción del Partido Colorado como de los que van a representar en cargos electorales, parlamentarios, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que cerrar cortito, ingeniero. Senador, esta semana se define lo de Juana Fara. ¿Van a aceptar la renuncia de Juana Fara o no? Por supuesto que sí. Y aparte les pido por favor a los otros partidos que acepten. Ellos se pasaron quejándose de que Juana Fara no presentaba su renuncia. Ahora presentó su renuncia y permanentemente están queriendo dejar sin quórum, pero solamente con un afán de recaudar electoralmente, es decir, de capitalizar electoralmente, crear problemas institucionales, a ver si nos pueden sacar beneficios electorales de eso. Por favor, compórtense de manera responsable con la institucionalidad de la República y vayamos el miércoles, que vamos a ser convocados, y aceptemos la renuncia del vicepresidente y tratemos de darle andamiaje e institucionalidad a todo esto. ¿Y lo de Pucheta van a aceptar? Yo estoy dispuesto a aceptar con la condición de que ella renuncie. Ella pertenece a otro poder del Estado. Ella tiene que renunciar para pertenecer al Poder Ejecutivo. Sin duda. ¿Y la Cartes y Nicanor pueden ser senadores? Cartes y Nicanor hasta ahora fueron habilitados por todas las instancias. Lo habilitó el Tribunal Superior de Justicia Electoral, fueron habilitados por la Corte Suprema de Justicia. No sé si todavía quedan acciones por revisarse por este alto cuerpo, ¿verdad? Por el mayor cuerpo, la Corte Suprema de Justicia. Pero si los habilitan todas las instancias, seguramente van a poder jurar. El tema es, si es que juran con el cuerpo, con todo el cuerpo, yo no creo que haya mayores dificultades. Si no juran con el cuerpo, el día 30 de junio, sí se pueden dar dificultades porque puede ocurrir lo que ocurrió con Nicanor Duarte Frutos en el anterior periodo, en el que cada vez que era convocado el cuerpo para aceptar el juramento de Nicanor, no le daban el quórum. Ingeniero, senador, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes y finalmente mi agradecimiento para la ciudadanía, por la confianza en nosotros, en nuestro proyecto y nuestra solicitud para que puedan apoyarnos para tener un gobierno que haga un trabajo en pos del bien de todos los paraguayos sin distinción de colores y al mismo tiempo que lo hagamos dentro de un marco de estabilidad, de paz y de gobernabilidad. Vamos a la pausa, ya venimos. Estamos en vivo, esto es Caro Cruz, cambiamos de tema obviamente, vamos hasta las 11 de la noche. En pantalla la encuesta sobre las candidaturas a la senaduría de la ANR. Varió un poquitito, ¿eh? Varió un poco. La pregunta era si aumentarán sus bancas. 37% de la gente terminó diciendo que la ANR aumentaría sus bancas. Seguirían igual en el Senado, opinó un 11% de nuestros encuestados en Twitter y un 52% ha sido lapidario. Los colorados van a tener menos bancas en estas elecciones del 22 de abril. Veremos qué pasa entonces, pero la gente, por lo menos los que nos ven y los que opinan en Twitter, dicen que los colorados tendrán menos de 19 bancas en el próximo quinquenio.
¿Hay otra encuesta, Jorge, para esta noche? Sí, tenemos otra sobre el tema que vamos a desarrollar ahora y tiene que ver con este debate ya instalado en torno a la propuesta de uno de los sectores políticos. La Alianza Ganar hace referencia a la posibilidad de la reducción del precio del servicio de la energía eléctrica de la ANDE. Esto genera un debate. Desde la ANDE dicen que eso es imposible, incluso así como se plantea que podría llevar a un quiebre a la institución. Parece un tema populista decir que vas a pagar 10 veces menos, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que se lanza oficialmente como una propuesta y eso permite debatir. Este tipo de debate. Nosotros, Claro. obviamente, 6 grados en Bareté, no sabemos si la ANDE puede aceptar esta reducción o no en el caso de que gane Efraín. Pero para eso tenemos una mesa de lujo. Sí, es así. Después vamos a compartir la pregunta. Hoy ya está en redes, en relación a esta propuesta. ¿Qué opinan? ¿Es factible? ¿Es imposible? ¿O estamos hablando de un mero populismo? Pueden participar a través de las redes sociales. Presentamos a nuestros invitados. Ingeniera Mercedes Canese, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes, así también con todos los que nos ven. También está el ingeniero Walter Causarano, ¿cómo está? Hola Jorge, Clary, Mercedes, un placer estar con ustedes, con la audiencia. ¿Por qué no empezaste con el presidente? Porque con la dama primero. Claro. No, eso entiendo, Ah. pero después pues de Como la ya- ingeniera como ya Canese, directo al No, pues presidente de la ANDE. acá esto es lo de la izquierda, pues allá van lo de la derecha. Causarano ya está cerca de Canese. No, personalmente no. Bueno, a este lado ahora, adelante. Ingeniero Víctor Romero, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge, Clary, ingeniera Canese, y un saludo a la audiencia. Ingeniero Fabián Cáceres, ¿cómo anda? Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches, ingeniera Mercedes Canese, a mis colegas que me acompañan y agradecido por este espacio. Demográficamente, Hay paridad. no es eso. Acá está el 50% de ingeniero del país, parece. Bueno, qué interesante el debate, ingeniera Canese. Por supuesto que vamos a ver qué opinan en el Twitter la gente que nos ve. ¿Puro populismo o realmente se puede hacer esto, bajar drásticamente la tarifa de la energía eléctrica? Algo hiper delicado. Yo no sé cuál es la llegada del servicio de energía eléctrica, presumo que estamos cerca del 100%. Sí, más del 99%. Bueno, entonces estamos hablando del servicio básico Con mayor cobertura. Con mayor cobertura en Paraguay, con mayor introducción en todos los sectores. Y ustedes vienen con la idea de rebajar esto, no sé, 10 veces más. Así es, pero no es para todos, ¿verdad? Eso es muy importante aclarar. La propuesta que presenta Ganar, ¿verdad? La lista 5 con Efraín Alegre y Leo Rubín, es una tarifa reducida para los sectores que menos consumen, que consumen justamente tan poco porque son de escasos recursos y tienen muy pocos electrodomésticos, ¿verdad? La reducción del 90% es para los que tienen una factura eléctrica de hasta 50.000 guaraníes por mes. Ellos van a pagar como máximo 5.000 guaraníes y después ya las reducciones son menores, ¿verdad? Y algo que creo que es muy importante decir es que esta no es una propuesta populista, ha sido hecha por un equipo técnico con especialistas de todos los partidos políticos, también independientes, que fue prácticamente el mismo equipo que también propuso en su momento que Paraguay exija la soberanía hidroeléctrica, y en ese momento, en el 2008, cuando se planteó eso, muchísimas personas también de otros partidos políticos, técnicos, decían que era una locura, que era imposible, que nunca Brasil se iba a sentar con Paraguay, que no íbamos a conseguir nada, que en todo caso lo que iba a pasar es que Brasil iba a invadir nuestro país. Sin embargo, se pudo avanzar, se consiguió la línea 500, se triplicó la compensación por cesión de energía. Y quiero decir entonces que este trabajo que se hizo es un trabajo técnico y que tenemos y podemos desarrollar hoy, si hay tiempo, todos los aspectos de cómo se puede financiar esto sin perjuicio ni para la ANDE ni para el Estado paraguayo. Ingeniera, antes de ir al ingeniero Víctor Romero, para puntualizar, yo te escuchaba, vos decías que de dónde van a sacar y hacías referencia a que se puede modificar el precio que compra la ANDE de la energía. Sin embargo, le escuché al candidato de la alianza, decía, no, esto se va a cubrir con los famosos gastos sociales. Al final, ¿cuál es la propuesta real que tiene la alianza en este punto? Son las dos cosas. Las dos cosas. Realmente nosotros no proponemos una modificación de la tarifa de Itaipú ni de Yacyretá, sino que realmente la ANDE compre correctamente, contrate correctamente la potencia. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Sin que se modifique la tarifa de las binacionales, que no se modifica hace muchísimos años, acá los ingenieros me pueden corroborar eso, hoy la ANDE paga más de lo que pagaba antes. O sea, comparando las memorias de la ANDE del año 2013
y del 2016 hablando en dólares por megawatt hora. Hoy la ANDE está pagando aproximadamente $4,22 más por cada megawatt hora que compra. Y eso representa casi 60 millones de dólares al año por la cantidad de energía que consumimos. Ahí ya tenemos una fuente de financiamiento porque hay un acuerdo que firmaron Lugo y Lula, o sea, es un compromiso de estados en el año 2009, donde las condiciones de contratación de la potencia Itaipú no iban a ser en perjuicio para el Paraguay, ¿verdad? Y además de eso, también se plantea el uso de los fondos sociales de Itaipú porque justamente sabemos que muchas veces esos fondos no se usan en forma transparente, finalmente se usan para grandes empresas contratistas y nos parece mucho mejor transparentar de esa forma porque lo que queremos es que la soberanía hidroeléctrica llegue también al pueblo paraguayo. Ingeniero Víctor Romero, ¿se ratifica usted en que esto es impracticable, como dijo el otro día en la radio? Sí, antes que nada, yo quisiera, si se puede, aclarar un poco, ¿verdad? Porque realmente las propuestas que escuchamos, y agradezco que esté presente la ingeniera Canese, a ver si puede ilustrarnos un poco mejor, ¿verdad? Porque personalmente tengo 3 versiones distintas de la propuesta, de la alianza, ¿verdad? Hay un documento que fue presentado por la alianza donde habla de reducción de la tarifa para los consumidores hasta 500 kilovatios hora, mes, ¿verdad? Por otro lado, hemos escuchado al candidato Leo Rubín, donde él habla de reducción de tarifa a los consumidores de 300 kilovatios hora. Y por otro lado, personalmente yo he recibido un mensaje, tengo guardado en el teléfono, donde me dicen que yo voy a tener una reducción de mis tarifas. Y yo tengo un consumo de más de 1.500 kilovatios hora. Entonces, alguien no está diciendo la verdad. Porque si la propuesta es seria y si la propuesta se refiere a reducir las tarifas a los consumidores hasta 500 kilovatios hora o hasta 300, a lo que sea, la propuesta tiene que estar dirigida a eso, ¿verdad? No mezclar y no confundir, porque, insisto, yo recibí un mensaje donde me dice que apenas asuma la presidencia va a dictar un decreto y que yo voy a si paga 50.000 va a pagar 5.000 y así gradualmente, ¿verdad? Y yo consumo más de 1.500 kilovatios hora al mes. Al recibir esa propuesta yo puedo decir a la pucha, yo voy a ser alcanzado por la propuesta, y en realidad están diciendo de que no es así la propuesta. Entonces eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, hay que tener en cuenta de que el tema de la fijación de precios de las tarifas de energía eléctrica es un tema bastante complejo y bastante delicado, donde se requiere un estudio bastante profundo de distintas áreas, la parte técnica, la parte financiera, la parte de inversiones. Y de hecho que la ley 966, que es la carta orgánica que rige la ANDE, establece claramente el mecanismo para la fijación de las tarifas, ¿verdad? Donde se establece de que si la ANDE no tiene una rentabilidad entre el 8 y el 10% al año sobre la inversión inmovilizada, tiene que solicitar al equipo económico nacional un ajuste de las tarifas, ¿verdad? La ANDE, en esta administración nuestra, desde el año 2014, nosotros hemos venido presentando anualmente al equipo económico la falta de insuficiencia de rentabilidad de la ANDE, y que eso, de acuerdo a la Carta Orgánica, nosotros deberíamos plantear un ajuste de tarifa, y así lo hemos hecho al equipo económico nacional, y finalmente el año 2017 se ha dado ese ajuste de tarifa. Entonces, para responder concretamente tu pregunta de si es factible o no, necesitamos tener los elementos bien concretos para poder decir si es viable o no. Con los elementos que nosotros tenemos a mano como ANDE, si hoy en día esta propuesta se le presenta a la ANDE, la respuesta de la ANDE es no es posible. Ingeniera Canese, quisiera usted responderle al ingeniero Romero, ¿cuál es la base de esta propuesta electoral? Insisto, sí, es tan interesante que lo estamos debatiendo aquí. ¿Cuál es la base? Así es, yo creo que es muy importante realmente porque la soberanía hidroeléctrica tiene que llegar
al pueblo y nosotros pensamos que ahí debe haber dos medidas. También la otra es la industrialización, ¿verdad? Y específicamente sobre la propuesta tarifaria, quizás en algunas ocasiones ya la información no llega de la mejor forma, pero es concretamente una reducción para cualquier consumidor que tenga una factura eléctrica de 50.000 guaraníes del 90%. Eso significa que como máximo pagará 5.000 guaraníes. Para un consumidor que consuma entre 50.000 y 100.000 guaraníes, un descuento del 75%, va a pagar como máximo 25.000 guaraníes. Y para aquellos consumidores que llegan a una factura eléctrica entre 100.000 y 135.000 guaraníes, un descuento del 25%. ¿Verdad? Además de eso, también hay una propuesta de reducción tarifaria para los usuarios que salgan de la punta, ¿verdad? No hemos puesto eso como el punto central, porque también ahí se requiere medidores diferenciales y todo un proceso, digamos, para que la gente tome esa costumbre de no utilizar electrodomésticos imprescindibles en el horario de punta. Ingeniera, ahí Sí. quiero interrumpirle, Y ahí porque era sí exclusivamente le puede- para responder Sí. lo de Romero. Ahora quiero Sí. hacerle yo una pregunta. Sí. Primero, sobre el impacto de esta propuesta electoral, y para eso me imagino que midieron la cantidad de personas Así que van es. en ese rango, entre 50.000 y 135.000 Sí. guaraníes. Porque, a ver, caramba, alguien que gasta 50.000 al mes se va a ahorrar 45.000, wow. Puede cambiar su vida, puede que no, pero digamos, ¿qué es lo que buscan, digamos? ¿Qué tipo de impacto con esta propuesta? Eso es muy importante porque aunque parezca un consumo muy pequeño, que nosotros decimos, ¿cómo vamos a gastar solamente 50.000? Aproximadamente, son cifras aproximadas porque no tenemos exactamente los datos oficiales, hay un 30% de usuarios que están dentro de ese rango, otro 30% aproximadamente que llegan a una factura eléctrica de 100.000 guaraníes y un 18% aproximadamente que llegan hasta 135.000 guaraníes. Pensamos que este beneficio entonces puede llegar al 78% de los usuarios. ¿Y qué impacto tiene eso en los ingresos de la ANDE? Representa un 7,5% de los ingresos de la ANDE. Ahí ya nos damos cuenta que son realmente pequeños consumidores, porque acá los grandes consumidores son los que obviamente tienen más impacto en el consumo energético y lo que es finalmente la facturación de la ANDE. ¿Y qué significa para una familia tan humilde que solamente consume estas 50.000 guaraníes y que probablemente ese 45.000 guaraníes que le va a sobrar va a significar 5 kilos más de galleta al mes, ¿verdad? Entonces también eso genera un impacto en la calidad de vida de la gente, genera un impacto en la economía local porque esas personas van a comprar productos nacionales básicos y esos beneficios ni siquiera ya medimos. Ingeniero, quería puntualizar algo al respecto. Sí, quería decir dos cosas, ¿verdad? Primero hablaba de la reducción del consumo en la punta como una posibilidad de financiar. Pero yo le quiero comentar a la ingeniera Canese que la ANDE tiene disponibilizado para clientes en media tensión la tarifa diferencial y nosotros tenemos más de 33.000 clientes en media tensión que podrían acogerse a la tarifa diferencial de tal manera a tener una tarifa más baja en horario de punta y sin embargo estos clientes no optan. Nosotros de los 33.000 posibles clientes que podrían acceder a ese tipo de tarifa, hoy en día tenemos 117 clientes. ¿Qué es lo que nos dice eso? De que hay ciertos consumos que no es posible reducir en la punta. Eso por un lado. Y por otro lado, una cuestión muy técnica, ¿verdad? Que voy a tratar de hacerlo más... En español. En español, ¿verdad? En realidad, la ANDE contrata como base la potencia de Itaipú y la punta lo cubre con energía no garantizada. O sea que nosotros no vamos a conseguir nada con reducir la punta porque de hecho que la punta hoy en día estamos cubriendo con una energía más barata, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, quiero recordar de que la ANDE tiene 800.000 clientes en la franja hasta que consumen hasta 300 kilovatios hora. Estos 800.000 clientes que están en esa franja tienen una tarifa hace 16 años.
Invariable. Invariable. No tuvieron aumento. En el aumento tarifario del año 2017, estos clientes de esa franja no tuvieron aumento de tarifa. Pero La tarifa que ellos tienen, esa energía la tarifa que ellos tienen es subvencionada. No es subvencionada, una parte es subvencionada, porque dentro de esos clientes hay aproximadamente 330.000 clientes que están en la tarifa social, que sí tienen un subsidio, y el subsidio lo solventa el fisco, el resto. O el resto de los usuarios. Entonces, quiero redondear nomás, de los 800.000 clientes, hace 16 años que tienen la misma tarifa. Yo quiero recordar de que la alianza, el gobierno de Lugo, siendo presidente, y el ministro Efraín Alegre, siendo ministro de Obras Públicas, tuvieron la oportunidad de bajar los precios de estas tarifas. ¿Por qué ahora dicen? ¿Por qué no lo hicieron en el periodo que tuvieron el gobierno? ¿Y qué nos hace creer de que ahora van a cumplir si llegan al poder, verdad? Si lo pudieron haber hecho cuando tuvieron en la presidencia Lugo y Efraín Alegre como ministro de Obras Públicas. Interesante punto de vista. Ingeniera Me gustaría Canese, responder, pero en un minuto. Hay varias cosas, aparte, me gustaría tener el mismo tiempo que ellos. Pero ¿verdad? con mucho gusto. Pero solo que vamos a continuar hacer, después de la pausa. Sí, muy breve. Por un lado, quiero explicar por qué ahora esta propuesta, ¿verdad? Resulta que durante el gobierno de Lugo, ¿con qué se encontró Lugo? Con una ANDE totalmente desinvertida, una ANDE que arrastraba un incumplimiento de la ley 966 en cuanto a la rentabilidad obligatoria que tenía que tener. Y es muy importante señalar eso. Fue en el periodo, un poquito del periodo de Nicanor y todo el periodo de Lugo donde la ANDE tuvo un resultado positivo. Actualmente el resultado de la ANDE es altamente negativo. Habría que preguntarle a los administradores por qué está esa situación así. Pero la gente puede mirar las memorias de la ANDE y va a ver cómo hubo una muy buena administración durante ese periodo. Y entonces en ese momento realmente las condiciones técnicas no estaban dadas para hacer lo que hoy queremos hacer, que es esta tarifa social, porque por ejemplo la línea 500 todavía no estaba en funcionamiento. La línea 500 redujo en un 10% las pérdidas técnicas de la ANDE usando números gruesos, y eso significa un ahorro de millones de dólares que tuvo de la cual la ANDE fue beneficiada durante el gobierno ya de Cartes. Sin embargo, el resultado de la ANDE es negativo, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es un hecho nuevo que hoy permite también, además de esa mala contratación de potencia que hace Itaipú de la ANDE, que justamente sucede porque se está comprando más energía cara, que es la energía garantizada, y menos energía barata, que es la energía adicional a la garantizada y tiene muchos otros nombres, violando el acuerdo entre Lugo y Lula, ¿verdad? Entonces, tenemos elementos suficientes para decir que hoy es posible esta tarifa reducida. Y el otro punto que quería también comentar, mejor ya lo hago después de la pausa, es en relación a que realmente este beneficio es factible y tenemos todos los elementos técnicos para demostrarlo. Bueno, venimos enseguida debatiendo sobre este tema. Bueno, seguimos en Caro Cruz. A ver qué dice la encuesta que subimos en redes sociales sobre la propuesta de reducción del precio del servicio de la ANDE. ¿Pensás que es factible, es imposible o es populismo? 51% dice que es factible, 51% que es factible, 46% que es populismo y 3% que es imposible. Bueno, a ver, no sé si el director tiene el número de cuánta gente votó en Twitter en esta encuesta para calcular nomás un poquito.
51% dice que es factible, es decir, les interesa esto, ingeniero Romero. ¿A quién no, verdad? Tener Claro. una energía más económica. ¿Recuerdan lo que dijo la ingeniera antes de ir a la pausa? ¿Sobre el precio? Sobre el precio, sí. Sí, recuerdo. Y quiero responder, Adelante. si me permiten, ¿verdad? La contratación de potencia de Itaipú se hace en el mes de septiembre del año anterior. Para el año 2017, la contratación de potencia del año 2017, la ANDE lo hizo en el año 2016 y así se hace todos los años, ¿verdad? Yo creo que el estudio que hizo la alianza respecto a los precios de la energía parten de datos imprecisos, ¿verdad? O por lo menos no actuales o no reales, ¿verdad? En el sentido de que ellos consideran de que la ANDE en el 2017 contrató a un precio promedio de $32 megavatio hora. El precio que la ANDE le pagó a Itaipú por cada megavatio hora que retiró de Itaipú fue en el 2017 de $28,3 megavatio hora. O sea, esa diferencia que ellos dicen de 4, tantos dólares que se van a ahorrar haciendo una mejor contratación de potencia, eso la ANDE ya lo hizo en el 2016 cuando contrató la potencia para el 2017 y eso hizo parte de los estudios de las proyecciones financieras de la ANDE. Y aún con esa disminución en la contratación de potencia y de gastar menos en el 2017 por compra de energía de Itaipú, aún así se determinó de que era necesario hacer un ajuste de tarifa. ¿Me permite allí breve preguntarle algo, ingeniero Romero? $28. 28,30 $28,30. Ese es el precio de la energía garantizada. No. Eso es lo que... nosotros le compramos a Itaipú una cierta cantidad de energía. 13.000 gigawatt hora, por decir así. Okay. Y le pagamos por esa cantidad de energía, le pagamos $350 millones. Estoy diciendo números nomás. Entonces se divide lo que pagamos por la cantidad de energía que trajimos y nos da el precio. Ok. El año 2016, sí, el precio de la energía fue $32,8 megavatio hora. En el 2017 fue $28,30. Le preguntaba esto, ingeniero, porque la ingeniera Canese mencionaba una cosa. Compran mal, dice la ingeniera Canese, y por favor si me puede repetir eso, la diferencia entre energía garantizada y si le podemos explicar también a la gente la energía, qué es la energía garantizada y qué es la energía no garantizada y por qué compran mal, ingeniera Canese. Sí, me parece bien, ¿verdad? La energía garantizada es la energía que Itaipú garantiza que va a entregar, aún en un año muy seco, ¿verdad? No recuerdo bien si hace un estudio estadístico de cada 100 años o cada 200 años, donde dicen, si viene la peor sequía de ese periodo de tiempo que se considera, entonces la cantidad de energía que se va a producir es 75.000 gigawatt hora por año, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, sobre esa energía garantizada carga ya todos los costos fijos. Es como que uno diga, bueno, estoy seguro que voy a trabajar 20 días en este mes. Entonces ahí con eso ya pago mi alquiler, ya pago todos mis costos. Y si al final trabajo 25 días, esos 5 días adicionales, a lo mejor ya voy a pagar mi pasaje nomás ya con eso, ¿verdad? Y así pasa con la energía superior a la garantizada, que tiene también diferentes nombres. Ya es una energía sin costos fijos a un precio mucho menor. ¿Y qué es lo que está pasando con la ANDE? Y nosotros comparamos el año 2013 con el 2016 porque es el periodo en el cual tenemos las memorias de la ANDE para hacer la comparación, ¿verdad? Es que ha comprado más energía cara, más energía garantizada y menos energía no garantizada, violando el acuerdo entre Lugo y Lula, ¿verdad? Ahora el ingeniero dice que para este año otra vez bajó el precio promedio. Lo veremos seguramente en la memoria que me imagino que estarán por publicar o dentro de poco estará disponible, para ver si efectivamente eso es así. Pero de todas formas, la ANDE actualmente, y esa información tenemos, está comprando apenas energía de Yacyretá. Sabemos que la energía de Yacyretá es una energía que finalmente al país le sale más cara también, porque Yacyretá no nos paga al contado la compensación por cesión de energía, ¿verdad?
y entonces tenemos un montón de cargas financieras adicionales, tenemos entonces también ese mix de compra de energía que justamente Efraín Alegre anunció ya que va a contratar el 100% de la energía paraguaya de Yacyretá, va a hacer también que se reduzca el costo total de la energía que la ANDE adquiere. Y por eso es que también, porque no tenemos los datos más actuales y sabemos que pudieron haber variaciones, es que planteamos que se usen los gastos sociales de Itaipú, que realmente creo que de parte de la ciudadanía hay todo un cuestionamiento de cómo se utilizan esos fondos, ¿verdad? Entonces, aún suponiendo que la ANDE haya de nuevo contratado correctamente la energía, la potencia, lo cual no le es culpa de haberlo hecho mal en años anteriores, entonces se puede completar, digamos, si existe todavía alguna diferencia con el uso de fondos sociales de Itaipú en algo tan transparente como es una reducción de tarifas que, como decimos, va a contribuir al cumplimiento de derechos humanos garantizados, porque estamos hablando de una reducción que es para los sectores de menor consumo. A ver, ingeniero Walter Causarano, al respecto. Una precisión muy importante a realizar. Realmente durante casi todo el año fuimos casi que atacados, incluso por los medios de prensa, indicando de que estamos obrando de una manera en que nadie entendía, disminuyendo, como dijo Mercedes, nuestra compra de energía de Yacyretá. La energía de Yacyretá tiene los siguientes puntos a considerar. Uno de ellos, el precio que efectivamente la ANDE paga, financieramente hablando, es relativamente bajo. Sin embargo, se va acumulando la energía de Yacyretá está para la Argentina por el orden de los $40 al megavatio hora. Para Paraguay a 22,6. En algún momento tendremos que hacer números y entonces es una energía que hay que manejarla con mucho cuidado. Pero no es el punto de esta discusión. Durante casi todo el año, alguna gente en Mercedes estaba objetando el hecho de que siempre dijimos de que nuestra reducción de compra de energía de Yacyretá venía por esta optimización que fue lo que permitió, una vez que creamos las condiciones técnicas para así hacerlo, de haber disponibilizado el compensador estático en Guarambaré, de haber construido o terminado la doble eterna de Villa Ayes a Sajonia. Entonces, sí fue posible técnicamente cargar Itaipú la fuente de Itaipú de manera diferente. Y en ese sentido, sí reemplazar esta energía de Yacyretá, que en el mejor de los casos hablaremos de $22,6 al megavatio hora, por la energía barata que dice Mercedes, que cuesta a $5,7 al megavatio hora. O sea, lo que en todo el año se estuvo objetando de nosotros fue justamente una vez que pudimos tener las condiciones técnicas para hacerlo. Antes no se podía hacer esto, faltaba capacidad de transmisión para hacerlo de esta manera. Entonces estuvimos haciendo eso durante el año. Resultado neto, bajar el costo del año anterior, donde no podía hacerse esto por limitaciones técnicas, de 32,68 a 28,3. O sea, Mercedes, realmente hoy ya no hay de dónde financiar, por lo menos esa fuente de financiamiento no existe para esta propuesta de reducción tarifaria. Yo creo que sí. Esa fuente ya se utilizó, como dijo el presidente. También quiero aclarar de que es mentira de que por lo menos la rentabilidad actual de la ANDE no es negativa. La rentabilidad actual de la ANDE es de 2017 es de 5,1%. Fue negativa en el año 2016, eso es cierto, no este año. Eso en gran medida por lo que acabo de decir y también por el tema del aumento tarifario que fue necesario realizar. A ver, ingeniera. Bueno, varias precisiones que creo que son muy importantes, ¿verdad? Por un lado, en el año 2014 se cumplieron los 40 años de la firma del Tratado de Yacyretá, y tal como el Tratado de Itaipú establece a los 50 años, que sería en el 2023, en el 2014 la deuda tenía que haber estado totalmente pagada. No hay razón para reconocer ninguna deuda en Yacyretá porque todas las deudas que Yacyretá fue acumulando fueron por responsabilidad argentina, entre ellas un decreto firmado por Videla y otro por Alfonsín, donde convierte los aportes argentinos en préstamos, ¿verdad? Es un tema a lo mejor complejo para hablar en otra reunión, en otra ocasión, pero lo fundamental de eso es que no se puede decir que el menor precio que puede pagar Paraguay por la energía de Yacyretá es $22 por megawatt hora. El menor precio tiene que ser la tarifa sin deuda, que está en el orden de los $14 por megawatt hora, ¿verdad? El problema acá es que tenemos
lastimosamente un gobierno entreguista de los intereses nacionales como es el cartismo, que ni siquiera fue capaz de decirle a Argentina a partir del 2014 la deuda tenía que ser cero. Como tampoco nunca lo hicieron con Itaipú hasta que vino el gobierno Fernando Lugo, consiguió la línea de 500 kilovoltios, que realmente le produjo un enorme beneficio a la ANDE que no se transmitió a sus usuarios, ¿verdad? Y entonces, de esa forma va a ser imposible que la gente con un gobierno que sigue pensando más en los intereses brasileños y argentinos que en los paraguayos consiga una mejora en la calidad de vida de la gente, como es este pequeño aporte que hace la Alianza Ganar, que se va a aplicar desde el 15 de agosto del 2018, que es la reducción de tarifas. También quería decir sobre la reducción de tarifas. Hablamos un poquito del efecto multiplicador de que se compre 5 kilos de galleta, una familia muy humilde. Imagínense ustedes, el 30% de los usuarios, estamos hablando aproximadamente de 300.000 familias, el efecto multiplicador en una economía que hoy está en recesión, ¿verdad? Que hoy apenas está teniendo un pequeño repunte que seguramente está relacionada con el periodo electoral también, pero sabemos, sufrimos 4 años prácticamente de recesión durante todo este gobierno, que se puede, entre muchas otras medidas que propone la Alianza Ganar, volver a levantar con este tipo de medidas que van a hacer que la gente más humilde tenga más capacidad de compra. En la medida de nuestras posibilidades cumplimos con el tiempo. Ingeniero Romero, no me queda tiempo. Ingeniera, gracias por venir. Ingeniero Cáceres, espero que le haya gustado el café, no pudo hablar hoy, pero va a hablar alguna vez. No, le pido disculpas. Ingeniero Romero, 10 segundos. 10 segundos. Sí. Lastimosamente el tiempo no nos dio, pero realmente yo creo que a la ciudadanía le hubiese gustado escuchar de qué manera se iba a solventar o se solventaría esta propuesta. Porque lo que hemos escuchado aquí es... Dejamos la pregunta entonces. Es impracticable. Con esta propuesta lo que se quiere es fundirle a la ANDE, ¿verdad? Bueno, gracias, ingeniero. Creo que es importante aclarar que la Alianza Ganar justamente propone fortalecer y no privatizar la ANDE, a diferencia de muchos asesores del equipo energético, del equipo de Cartes, que han propuesto inclusive la ley en la industria eléctrica que es privatizadora, ¿verdad? Nosotros como en el gobierno de la Alianza, que ya estuvimos en 2008, vamos a fortalecer la ANDE y vamos a mejorar la calidad de servicio y vamos a hacer que la gente sienta identidad con la ANDE, porque justamente va a pagar una tarifa menor y va a poder ver el beneficio que significa la energía. Antes que pongan tercera te tengo que parar. Bueno, nos vamos a la pausa. A la pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, último bloque. Estamos con candidatos a diputados por Asunción. Eduardo Vidma, hagamos, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Jorge, Clary. Vos estás encarando el tema informático de tu fuerte, en las propuestas que he escuchado, energético en realidad, y también el tema... Sí. Energético, estaba escuchando justamente las propuestas ahora y el bloque anterior, muy interesante. ¿Se puede o no se puede esto que dice la Alianza Ganar? Y si le agregamos energía solar, energía eólica, capaz que sí. Es muy probable. Pero de energía renovable, como es la nuestra en su mayoría, disminuirla así es muy difícil. Bueno, tiene como estaba diciendo la ingeniera Mercedes, hay fórmulas, ¿verdad? Para hacer eso. Galas. Hay fórmulas para hacer eso, pero hay que ver también desde el punto de vista de la ANDE si eso es conveniente, ya que realmente es dejar de percibir ese ingreso puede ser complicado en cuanto a lo que la ANDE tiene que invertir en los próximos 10 años, ¿verdad? Que de hecho su plan maestro se aprobó hace cuestión de un año atrás, ¿verdad? Es un plan maestro al 2025 y ellos prevén una inversión de casi 7.000 millones de dólares, ¿verdad? Así que... Reduciendo tarifas va a ser difícil. Va a ser complicado invertir eso, a no ser que tenga otro mecanismo de tener ese fondo, ¿verdad? ¿Qué tal, Mario Casartelli? Lista 13, ¿verdad? Lista 13, hola Jorge, hola Clary, complacido por supuesto de estar acá conversando con ustedes y compartiendo con colegas que llamémoslos contrincantes, pero aquí somos ciudadanos paraguayos todos y se supone que estamos en aras de un país un poco diferente, menos hostil y más compartido por todos, ¿no? Y hablando de más compartido, se comparten las columnas para las publicidades. La tuya me llamó mucho la atención, es muy linda porque en vez de usar la típica foto del candidato, utilizaste una caricatura tuya. Sí, yo utilicé la caricatura porque hay un problema
cuando se pone mi foto la gente confunde con Antonio Banderas. Bueno. Entonces sí, apelamos a eso que por el trabajo por el que yo fui reconocido, muy duda, conocido durante a la años, ¿no? Tal vez así que utilizando la manzanita, por eso traje aquí unas manzanas, que es el símbolo de mi campaña. Y unas manzanas que siempre estoy repartiendo entre la gente con quienes comparto este tipo de cosas, y ya ustedes me sugerirán en qué momento puedo repartir, porque es para todos ustedes. Pero agradecido, porque es la primera vez que un candidato trae algo acá. ¿Cierto? Sí. La próxima te pido más de cerveza, pero manzana a esta hora es difícil. Pero bueno, está también el doctor Raúl Latorre, que creo que es el que, digamos, menos estrés electoral tiene, porque está número 3 en la lista, en un partido que tiene 4 de 8 bancas posibles ahora. 7. 8 ahora, 7 a partir de julio. Pero las encuestas por lo menos ustedes los colorados arrasan. Las de Capli, digo. No, ya un gusto poder compartir contigo, Clary, Jorge, agradecido por la invitación y por esta oportunidad de compartir con los colegas candidatos, Eduardo, Mario y con toda la audiencia de Carao Cruz. Realmente, mi querido Clary, yo, si bien las encuestas son muy favorables, y te soy sincero, la verdadera encuesta para mí es la temperatura en la calle, lo que uno siente en las caminatas, en las reuniones, en ese casa por casa, por los barrios, que más allá del avance de las redes sociales y las herramientas que ayudan a la comunicación, yo creo no tiene sustituto. Yo no soy amigo de los excesivos optimismos o saludar antes que amanezca, entonces estamos trabajando con toda la intensidad para que sea un hecho la continuidad del Partido Colorado en el poder, en este caso del futuro presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a su vez generar una gobernabilidad dentro de su gobierno de manera que las mejores políticas de Estado puedan ser impulsadas desde el Ejecutivo y acompañadas naturalmente del Legislativo. Eduardo, ¿cómo hacen frente ustedes a los partidos tradicionales con toda la estructura que mueven y ustedes que están ahí remando? Y en nuestro caso, realmente lo hacemos con un humor. Porque ya que estamos Hagamos, ¿verdad? Donde están Tony Apuril y Tito Ibarrola, básicamente nosotros nos basamos en la creatividad, en el humor, en las redes sociales, ¿verdad? Y también caminar, ¿verdad? Por supuesto, y hablar con todos, porque realmente en cada esquina uno encuentra un colorado, un liberal, ¿verdad? Esa es la realidad en este país. Es muy difícil pensar de que uno puede, digamos, manejarse sin hablar con este tipo de gente o solamente apuntando a los independientes. Nosotros creemos que va a haber un voto cruzado muy fuerte, muy grande, como inclusive, así según las encuestas, va a haber un voto cruzado, digamos, más grande en los últimos tiempos, ¿verdad? Ya que en presidente, por ejemplo, ahí las encuestas le dan mucha diferencia a un candidato, pero no así en Senado y menos en diputados, ¿verdad? Donde las cosas, la variedad en diputados en Asunción son 30 listas, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá hay que empezar a pensar en el famoso voto útil, ¿verdad? En el cual, bueno, también tratar de tener propuestas reales, no solamente analizar desde un punto de vista estructural de un partido, ¿verdad? Y mantener una hegemonía de poder, sino que también empezar a ver las propuestas y los perfiles de los candidatos para empezar a votar. No solamente tener en cuenta el color, ¿verdad? Nosotros creemos que el asunceno es otro tipo de elector, es un elector mucho más pensante, un elector que va a decidir su voto el día de, ¿verdad? El domingo 22, independientemente de que sea colorado, liberal o cualquier otro partido. Casartelli, más allá de que corres con una ventaja frente a los otros candidatos, por tu visibilidad profesional en el diario Última Hora, te pregunto esto: ¿vos crees que el electorado asunceño, como dice Luis Verón, es conservador y podría estar reacio a ideas progresistas, o digamos esto es una bola de terapia, un fantasma? No, yo creo que es cierto en determinados sectores, porque Asunción está también compuesta por varios fragmentos, ¿no? Hay sectores conservadores, hay otros que sí están esperando de los candidatos no precisamente tradicionales, propuestas que sí están recibiendo y están convencidos de que van a votar por ello, ¿verdad?
Pero también digo, estaba diciendo aquí el compañero, que para él sirve la pulsación. Yo también traigo las pulsaciones de las conversaciones, pero tomo con pinzas, ¿verdad? Me dicen, ¿sos pesimista? No, ni pesimista ni optimista, porque si yo voy a venir con el bagaje de elogios que encuentro en un 98%, por decirlo así, hacia mi persona con quienes converso, también estoy trayendo ciertos silencios. Les digo, también hay que pensar en la gente que no te dice absolutamente nada y vaya a saber por qué. Y por otra parte, aunque en las redes sociales creemos que estamos muy bien, no hay que olvidar que las redes sociales no son sino un microclima. Uno sale a las calles y hay gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando en Facebook, ni en Hotmail, ni nada. De lo que es el Facebook. Claro, no tienen ni idea de eso. Entonces, bueno, las cosas para mí por lo menos están, no digo dudosas, pero las cosas se van a definir el día de. Y Casartelli, ¿y por qué Lugo está tan arriba en las encuestas de senadores? Sin embargo, sus otros parlamentarios, como las listas regionales de diputados, digamos, están un poco más abajo. En el caso de Lugo, sigue siendo un fenómeno. Quieras o no, Lugo, por una serie de circunstancias, alguna vez, incluso ajenas a él, se convirtió en un fenómeno. Ajenas a él incluso, ¿verdad? Y en este momento sigue siendo la figura principal en materia de caudal de votos. Si dejamos de lado las grandes infraestructuras que tienen los partidos tradicionales y los dejáramos solos a cada candidato de cada partido, Lugo se lleva todas las votaciones. Hubiera sido candidato a presidente, lo me parece. Claro, sí. Le hubiera ido mejor, me parece, a una alianza. Sí, le hubiera ido, pero se dieron situaciones en las que también hubo impedimentos para que así fuese, ¿no? Y no se dio. Y quieras o no, el gobierno de Lugo, a pesar de los 2 años nada más que estuvo, aunque a los tumbos, desde mi punto de vista, era un gobierno que estuvo caminando con la participación de la ciudadanía, cosa que no se ha dado después ni antes. Y por primera vez, por ejemplo, con Lugo, el campesinado tuvo una visibilidad que no tuvo antes. El tema de las relaciones con Monsanto y compañía pasaba también por discusiones con la ciudadanía. Y de algún modo nos sentíamos un poco partícipes de lo que estaba ocurriendo. Y finalmente, aunque suene repetitivo, aquello de que con el gobierno de Lugo siquiera había medicamentos gratuitos hasta cierto punto, eso es muy cierto. ¿No? Pero eso es muy cierto y eso nos lo dicen en la propia calle. Por lo menos queremos que regrese eso, dice. La Torre, ¿y eso es cierto que hay menos medicamentos? Vos que estuviste en salud pública, ¿no? Pues dice que a la gente le recuerda bien a Lugo porque había medicamentos. No, el hecho de que nosotros seguimos con una liberación arancelaria, porque hay que decir las cosas como son. La cuestión de la salud gratuita o el mito instalado es realmente un mito. El Ministerio de Salud trabaja con una liberación arancelaria, lo que significa que presta servicios sin cobro, pero en base a la disponibilidad de los propios servicios. Eso también tiene que ver con la cuestión de los medicamentos, donde existe un listado de medicamentos esenciales, que es el pacto social del gobierno con la ciudadanía, pero que si no existe ese medicamento dentro de ese listado, lamentablemente el gasto tiene que ser del bolsillo, y hay que decirlo también. Esta administración del gobierno colorado ha hecho la mayor inversión en los últimos 10 años en la provisión de medicamentos para la población, haciendo también crecer ese listado de medicamentos esenciales, específicamente en cuestiones muy sensibles, como por ejemplo los medicamentos oncológicos, sin hablar del crecimiento en cuanto a la flota de ambulancias, los servicios de alta complejidad como las terapias intensivas, que crecieron un 30%. Hay más ítems y más remedios ahora. No, absolutamente. Hay más equipos especializados. Crecimos 30% en terapia, crecimos 140% en ambulancias. Tuvimos la inversión más grande en los últimos 10 años a nivel de insumos y medicamentos. Instalamos la telemedicina con más de 200.000 estudios realizados, donde hoy por hoy un paciente se realiza un estudio en Coronel Oviedo, una tomografía que antes no existía ese aparato ahí, y un especialista neurocirujano ve eso y da un retorno 15 a 30 minutos después. O sea, están pasando cosas que nunca pasaron en salud pública. Pero más allá de la gestión, es importante, y en ese sentido estoy de acuerdo
con Eduardo, en revisar, bueno, qué es lo que queremos plantear de aquí en adelante. Nosotros, con los colegas parlamentarios, bueno, queremos estar en el Parlamento. En mi caso, sí, yo pertenezco a un partido con una tradición democrática muy rica. Venimos de unas internas muy interesantes en las cuales también existió un debate importante acerca de una serie de asuntos. El pueblo colorado habló, terminó esa interna, se preparó la selección que hoy por hoy da el paso al frente y estamos mirando cómo continúa esto. Avanzamos muchísimo en gestión, pero siguen existiendo una serie de problemas estructurales que tenemos que abordar. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo seguimos construyendo la seguridad? Podemos hablar de la gran gestión que hoy por hoy existe, Clary, en el Ministerio del Interior, la agrupación Lince, que uno ve, y es una cuestión que ya siente la ciudadanía, el compromiso, el patriotismo, la seriedad en el trabajo y los resultados que trae. Ahora, ¿cómo abordamos el problema estructural de la seguridad? Que tiene mucho que ver con el propio marco jurídico, donde nosotros venimos de un sistema, de una constitución reaccionaria a un régimen anterior que plantea excesivas garantías, muchas veces para el criminal y no para la víctima. O sea, ¿cómo transformamos eso a partir de un abordaje legislativo? Tenemos que ser más duros, decir la Torre. Lo que tenemos que hacer, Clary, es que la garantía esté en la víctima y no el criminal. Y te voy a comentar una anécdota que me decía un comisario principal, compañero mío en el Colegio de Guerra, en el IAE, donde yo hice mi maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, y decía, el problema de la seguridad en el Paraguay es el problema de Tom y Jerry. Y nos caíamos todos para porque tiene que ver el gato y el ratón. Me gusta mucho, ¿verdad? Pero con la seguridad. Y sí, dice, el mismo gato persiguiendo al mismo ratón en cada uno de los episodios. Y pensamos nosotros, ¿y cómo eso? Y sí, nosotros le agarramos, la policía, de repente le agarramos al criminal 1, 2, 3, 4 veces por robo, la quinta vez por homicidio. Y sale por libertad condicional, prisión domiciliaria, medida sustitutiva, A, B, C, X cosas, y vuelve a cometer el crimen. Casartelli, ¿estás cómodo? ¿Querés decir algo? No, bueno, me llama la atención que en un momento yo estaba hablando, me cortaste, le hice una pregunta y estaba hablando casi media hora. ¿Verdad? Me llama ahora la le atención. corté, le corté también a él. La manera de conducir, debo cuestionar entonces, ¿verdad? Bueno. Estamos nosotros para redondear nuestras ideas también, ¿verdad? Uno puede esgrimir cifras por doquier acá, pero hay una percepción, no es una percepción, en la calle se da una realidad. Los hospitales también, no solamente las escuelas, se siguen cayendo a pedazos a pesar de las grandes inversiones que dicen que dan, y se muere gente ante los hospitales por no tener una simple cama, por no tener una atención. Entonces, todas las cifras que puedan dar siguen siendo el real mito en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que disculpame que te interrumpa, hay un factor que es lo que hace que nuestra sociedad esté en esta situación, que es la corrupción. Entonces todos los que dice el candidato que el gobierno ha hecho en los últimos tiempos, es cierto, se puede dar esos valores, se puede dar eso, pero al final no alcanza porque la corrupción es mayor aún que lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa si estamos en un sistema corrupto? Que nada alcanza. Todo lo que se hace no llega a nadie, llega a un porcentaje de la población y al resto de la población le excluye. Eso es lo que yo suelo sostener, que hay una base fundamental en cualquier Estado, y la base fundamental es el manejo honesto de las cosas. Porque digo, en materia uno puede tener los mejores proyectos. Nosotros tenemos muchos proyectos a presentar, como estoy seguro también tendrán ustedes, ¿no? Pero digo, comparemos eso como si fuese un edificio, con los mejores materiales, ventanas, buena aireación, la mejor pintura. Pero esos serían los proyectos muy buenos. Pero si eso no tiene una base sólida, como la base de un edificio, termina derrumbándose. Y eso es fruto, como decís bien, de la corrupción, fruto de la impunidad y viceversa. Ya de eso seguiremos hablando y vamos a desarrollar. Por eso es importante, vamos a desarrollar como propuesta estamos agregando, ¿verdad?, el tema de tecnología. Nosotros estamos en el 2018, ¿verdad? Vemos los cambios pasar violentamente, el tema, por ejemplo, de Uber, el tema de las aplicaciones, el tema del dinero digital, ¿verdad? Son cuestiones que van a cambiar la sociedad. Y nuestra sociedad es muy conservadora en esos aspectos también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace
cuando uno plantea un cambio del punto de vista, o los jóvenes generalmente, que son los jóvenes los que plantean, ni siquiera somos nosotros, ¿verdad? Los que plantean los cambios, por ejemplo, un tema que yo estoy, que es el tema de energía renovable, es un cambio también de mentalidad del consumo eléctrico. O sea, yo dejo de consumir para ser un productor de energía, ¿verdad? Eso, pero la tecnología es lo que nos está cambiando la sociedad violentamente. Entonces, hay una herramienta muy poderosa en la tecnología para combatir la corrupción. Porque los datos son libres y los datos están en computadoras que se pueden compartir. Necesitas un analista, necesitas un sistema y necesitas una población y una ciudadanía que pueda controlar también contigo como político, ¿verdad? Y que te puedan ayudar diciéndote dónde se está realizando un acto de corrupción. A ver, Eduardo, no tenemos más tiempo, así es, en televisión. 30 segundos cada uno y nos vamos. A ver, La Torre. No, justamente hablamos de salud para cerrar. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora en salud? ¿Para dónde nos movemos en este momento, verdad? Porque la persecución de la ética, la moral, la honestidad, eso es un absoluto que tenemos que buscarlo todos. Yo hablaba de cambiar el régimen de garantía, que esté a favor de la víctima y no a favor del victimario, que naturalmente también tiene un impacto a ese nivel. El establecimiento de las políticas de transparencia de esta administración colorada, que hace que hoy por hoy el ciudadano pueda ejercer ese papel de contralor del que siempre hablamos, pero nunca le dimos la herramienta, que yo pueda ver desde mi computadora, hoy, bueno, el X funcionario público, dónde trabaja, a qué hora, qué es lo que hace y qué salario percibe, hace que la basura que siempre se escondió bajo la alfombra finalmente pueda ser analizada y denunciada por el ciudadano. Pero en salud, ¿a dónde tenemos que ir de manera concreta? Creo yo, nosotros tenemos que plantear un blindaje presupuestario para salud pública. Hoy por hoy el presupuesto de salud está condicionado a la recaudación. O sea, vos tenés presupuestado 10, pero te tocó 3 nomás para este mes porque 3 recaudamos. Tiene que existir un blindaje que tiene que tener un respaldo directo del Tesoro. En seguridad, cambiar el régimen de garantías. En educación, hacer énfasis en la educación terciaria en base al nuevo paradigma establecido de todo el conocimiento que está viniendo con respecto al BECAL. Agradecido de ya. A ver, Mario. Bueno, estamos hablando de tecnología, pero eso va a ser muy bueno siempre y cuando toda la población tenga acceso a eso. De lo contrario, van a ser unos pocos nomás los que estén manejando otra vez. Hay que buscar el mecanismo de cómo lograrlo, ¿no? Te voy a dar cifras precisas. En Paraguay, basándonos en el PIB, Producto Interno Bruto, se utiliza el 0,13% para investigación, más pobre, ¿verdad? Para educación apenas el 3%, cuando ya en términos internacionales se recomienda el 7%, ¿verdad? Y para seguridad, que yo escribo entre comillas, se utiliza el 8%, una seguridad nula que hasta hoy no ha dado ningún resultado y no lo va a dar, aunque uno le conceda el 10 o el 20%, porque la seguridad en cualquier sociedad no se logra reprimiendo a la gente, sino eso se logra con lo principal, que es educación y trabajo, ¿verdad? Entonces, una de las propuestas es invertir eso, ¿verdad? Dejamos ese 0,13% para seguridad, que finalmente tampoco va a aportar absolutamente nada, y tanto el 8% que se utiliza en seguridad actualmente, ¿verdad? Y el 3% que se utiliza en educación, eso se reparte tanto en educación y en investigación. Porque ¿por qué en investigación no se está acelerando? La investigación en todos los rubros, en materia de sociología. Te doy un ejemplo en Cateura. A ver, cortito, Mario, no tenemos más tiempo. Sí, bueno, si las investigaciones no se realizan debidamente, es difícil llegar a una conclusión buena para establecer qué es lo que necesita nuestra sociedad. Nos están sacando el aire. A ver, cortito, Eduardo. Bueno, invitar a todos los ciudadanos a trabajar juntos realmente para cambiar este país. Este país tiene que ser cambiado de los ciudadanos. No hay que esperar que los políticos siempre resuelvan las cosas. Todos tenemos que juntarnos y trabajar juntos. Esa es la propuesta del partido Hagamos. Votar lista 20, votar inteligente. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos. Salvador Inca, no hay muchos goles para mostrar. O sea, no importa, un minuto todo 0-0 salieron los partidos, ¿verdad? Bueno, chao, buenas noches.